Hola y bienvenidos a este canal de las dos caras del misterio, un canal para excéntricos como yo del más acá, interesados en todo lo del más allá. Habíamos hablado en el capítulo anterior sobre señales de alerta para reconocer el abuso espiritual en las iglesias cristianas. Y comienzo con esta serie porque hay un gran movimiento de personas que siguen engañadas por un falso evangelio y que no corrigieron teología, sino ese dolor que llevan lo han traspuesto a hablar pestes del Dios de la Biblia y del cristianismo, pero basados en lo que vivieron y no han podido hacer la distinción entre verdad y casi verdad. Y tenemos que estar preparados para abordar sus acusaciones y preguntas, porque la verdad los hará verdaderamente libres. Preguntémonos, pues, si ellos, al rechazar el cristianismo o su versión o la versión de su abuso, están realmente llegando a una verdad o están cayendo en otra mentira en la que ellos se comportan peor de lo que se comportaron sus abusadores y las personas a quienes ellos, con tanto dolor e ira, sarcasmo y a veces hasta con odio, critican. Quizás lo que pasó es que las autoridades de la iglesia, ignorantes ellos mismos, al no poder ni saber cómo abordar las dudas de estos miembros, los acusaron, los condenaron y son ellos quienes llevan la pérdida de muchas almas en sus manos. En el capítulo pasado hablamos sobre la señal número 1, que era la autoridad incuestionable del líder, y luego hablamos o iniciamos sobre este criterio, la señal número 2, de la unidad y el pensamiento grupal. Dentro de este criterio de unidad, de pensamiento grupal, he intercalado también este subtema con una, digamos, subseñal a esta de los estándares de santidad, que vienen acompañados con restricciones culturales ridículas y a una parte de este fenómeno se lo reconoce como la cultura de pureza o purity culture. Esta idea de la santidad del cristiano tiende a verse reflejada en algunas congregaciones como con una determinada apariencia física y ciertos comportamientos habituales. El líder tiende a imponer estándares de santidad, modestia y pureza, según sus propios gustos, digamos. Todos tienden a verse igualitos, bajo el criterio de ser un pueblo apartado para servir a Dios, que muchas veces es en realidad servir al líder. Estos son los versículos tergiversados para esto. Por si acaso recuerden que yo uso la versión Peshitta, así que si lo ven un poquito diferente es porque yo uso esa versión. Me gusta mucho, es la que estoy leyendo, entonces la aprovecho. Vamos con Primera de Pedro 2 del 9 a 10. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Es una realidad muy hermosa saber que somos un pueblo escogido y apartado por Dios y que hemos alcanzado esa misericordia. El problema y la exageración viene cuando se imponen reglas y condiciones que no necesariamente nacen ni del arrepentimiento ni de la relación personal del individuo con Dios, y se carga a la congregación con estas preferencias del líder dadas por Dios a él y no necesariamente una directriz claramente bíblica.
Porque recordemos, el líder tampoco es necesariamente un estudioso de la Biblia, porque en estos movimientos de la prosperidad, de la nueva reforma apostólica, de las señales y prodigios, todo lo enfatizan como revelaciones directamente dadas de Dios. O, recordemos, ellos tampoco estudian ni escudriñan la Biblia y tampoco necesariamente han asistido a seminarios o tienen preparación teológica. Y esto se ve mucho en aquellas comunidades en donde se prefiere la revelación sobrenatural y esto de que Dios te hable en ese momento, en lugar de que se estudie la Biblia verso a verso, en vez de donde se aplica la hermenéutica, la exégesis, la historia, la literatura de la época en que se escribieron esas cartas o textos bíblicos, la geografía, la cosmovisión contextual, etc. En el abuso espiritual se aplica mucho el anacronismo. Y recordemos que hay muchas de estas experiencias en que los líderes dicen recibir una nueva revelación. Cuidado, ojo cuando escuchen esto. Hay algo que yo siempre digo y es que para entender el contexto, para entender la Biblia en contexto necesitas entender los contextos de la Biblia. Como dije anteriormente, puede ser que haya mujeres que decidan no utilizar maquillaje, no ponerse pantalones, por una convicción personal, pero la convicción de una persona no debe ser forzada ni impuesta al resto con el pretexto de que Dios me reveló. Pero eso sí es típico de una congregación abusiva y tóxica. Yo me acuerdo que antes de las celebraciones de Homecoming y del prom, teníamos una conversación con las chicas, con las alumnas, acerca de los vestidos que podían usar o no. Y no lo hacíamos de una manera opresora y llamándolas pecadoras por usar esto o aquello. Más bien era la idea de manejar la belleza, la elegancia y la honra a Dios. Hablábamos sobre seducción y déjenme decirles, nunca vi que ellas llevaran un vestido que dejara de lado ni su belleza, ni sus atributos. Y es más, qué lindas y elegantes se veían. Y los caballeros ni se diga, con esos trajes hermosos y llenos de clase, con sus corbatas que muchas veces combinaban con los vestidos de las chicas, etc. El otro día fui a un servicio ortodoxo y vi muchas mujeres usando velo y otras no. Eso es convicción personal, aunque hay razones bíblicas de peso para usarlo y otras para no usarlo. Esto va muy ligado también con esto de los ángeles. ¿A qué se refiere Pablo con los ángeles cuando dice que se debe utilizar el velo? Esto sí lo estudiaremos, pero en otra temporada. Ahorita seguimos con las señales del abuso espiritual y la manipulación psicológica. Recordemos que el arrepentimiento que nos lleva a Cristo y a su salvación y perdón es personal, no es impuesto, y esto lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Cada uno de nosotros ha venido a Cristo enamorados y admirados por su amor, cuando entendemos precisamente el balance de nuestro Creador entre perdón y justicia y dejamos de lado nuestra carne y poco a poco vamos creciendo en santidad y dando fruto del cambio genuino de nuestra conversión. Pero lo vamos haciendo por convicción y por amor a Dios. Si se impone algo y no se lo hace con convicción ni de corazón, más bien se experimenta una rigidez religiosa, muerta, seca, desértica, disfuncional, cúltica y sin fruto de vida. Y terminan muchas personas escapando o saliendo de ese grupo tóxico, pero con la desdicha de jamás haber realmente conocido el amor de Dios. Recordemos que en el abuso lo bueno se tergiversa y se termina volviendo en algo malo, es decir, disfuncional.
Hay líderes que exigen que las mujeres no usen pantalones porque eso implica que se están comportando como hombres, que solamente usen falda, que no tengan el pelo mojado, porque eso es provocativo para los hermanos, que no utilicen nada de manga corta, porque los codos son prohibidos, las rodillas y los hombros incitan al pecado, que no se corten el pelo, que solamente se peinen con trenzas, otros en cambio que no se hagan trenzas nunca, porque eso es lo que ordena el apóstol Pablo, que si se debe usar el velo o no, que si se debe usar joyas o no. ¿Quién sabe? El oro es malo, el oro es bueno, por lo que dice Pablo. Recordemos, tomando textos fuera de contextos. Esas imposiciones van mayormente y curiosamente van mayormente para las mujeres que para los hombres, aunque he escuchado que hay ciertos movimientos en donde los hombres deben tener barba, por ejemplo, usar pantalones con tirantes, usar siempre sombrero, etc. Ojo, esto no solamente en las iglesias cristianas dañinas, sino en cualquier otro culto o sector de la vida. El punto es que se exagera y se busca una apariencia física uniforme. Hay un movimiento así que se llama Way Down, en donde uno de los estándares de obediencia y santidad aparentemente era no tener sobrepeso, porque al tener sobrepeso tú demostrabas una debilidad y un amor por la carne. Entonces se les obligaba a los miembros a hacer dietas sumamente estrictas, ayunos drásticos, hasta que llegaran a su peso adecuado y tenían que mantenerlo. Hay varios documentales sobre esto si lo buscan en YouTube. Lo malo de esta aplicación obsesiva sobre la apariencia física, eh, entre otros, crea una actitud de nosotros los santos versus ellos los pecadores. Y hasta se pierde el amor por el pecador que necesita a Cristo. Dentro de las diferentes denominaciones hay unas que se creen más santas que otras. Esto nos vuelve divisorios, arrogantes y rígidos, actitudes que a la larga vienen ligadas precisamente con el abuso espiritual. Yo soy más santa porque yo no tengo sobrepeso, tú sí, yo soy más santa porque mi pelo es más largo que el tuyo y cosas así. O sea, las ridiculeces y los ejemplos de las ridiculeces van a mil. No los pongamos aquí, pero observa si ves algo de esto en tu iglesia y también reconoce la actitud de tu corazón. ¿Te estás creyendo más santa que los demás por esto o por aquello? Cuidado con la arrogancia, inclusive la arrogancia espiritual, que es para mí una de las peores. Vamos con la siguiente diapositiva. Colosenses 2, 20 al 23. Y ya nos advierte de esto, porque si ustedes han muerto con el Cristo a las cosas elementales del mundo, ¿por qué son juzgados como si vivieran en el mundo por cosas tales como no toques, no gustes, no te unas? Porque estas cosas son usos que han sido corrompidos, siendo preceptos y enseñanzas de hombres que aparentan tener palabra de sabiduría, con apariencia de humildad y reverencia a Dios y duro trato del cuerpo, no en cosas valiosas, sino en las que son comunes de la carne. Otras prohibiciones dentro de este punto de santidad y restricciones ridículas tiene que ver con el consumo del alcohol. Hay iglesias en donde tienes que firmar un documento o un contrato en el que te comprometes a no tomar nada de alcohol o no puedes ser parte de ningún ministerio o actividad, además del culto dominical. Para el efecto tienden a utilizar este versículo. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que al que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, lo cual son ustedes. Obviamente, este cuerpo que está diseñado para representar
la imagen de Dios, es sagrado y lo tenemos que cuidar. Todos sabemos que el alcoholismo es dañino y destructivo. Todos. Sabemos que una persona alcoholizada puede hacer horrores y la Biblia es muy clara sobre cuándo sí y cuándo no se debe tomar vino, por ejemplo. Pero el punto aquí es la condenación a niveles en donde ni siquiera puedes cocinar con alcohol, por ejemplo. Yo me acuerdo de una amiga que estaba comprando vino, contaba, porque ella lo tomaba con su esposo y también cocinaba con vino. Y justamente se encontró con el pastor de la iglesia y no sabía dónde esconderse porque fue fuertemente amonestada luego por el gran pecado de haber tenido una botella de vino en el carrito de compras. Ah, y por osar destruir el templo de Dios. Pero la esposa del pastor era bastante gordita y la glotonería, la diabetes, el colesterol, el azúcar, las grasas hidrogenadas presentes en muchos alimentos, los químicos, ¿esos no dañan al templo? Algún rato quiero ahondar más en lo que es la glotonería y los problemas de la conducta alimentaria. Uno de los versos más tergiversados para justificar la imposición de estos estándares de santidad y el sacrificio que esto trae es este. Romanos 12, 1 a 2. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Resumamos. Dentro de nuestra apariencia física, creo que hay elegancia y prudencia, y que las mujeres debemos cuidar nuestra vestimenta recordando que representamos a nuestro Señor y Salvador. Y hay una gran diferencia entre la belleza dada por Dios y una actitud de seducción. Este tema tiene todavía mucha tela que cortar, pero queda para otro momento. La manipulación psicológica, recordemos entonces, viene porque la fe ciega en el líder o liderazgo lleva a que se haga lo que este individuo dice haber escuchado de Dios y porque solamente él tiene el discernimiento correcto de la Biblia. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. Digamos, la relación con Cristo y el orden y la vida que un cristiano, el fruto de un cristiano que tiene una relación personal con Cristo, sí nos hace diferentes al mundo. Somos sal y luz. Por alguna razón Dios lo dice así. La siguiente señal dentro de esta idea de pensamiento grupal y de unidad tiene que ver también con pactos y compromisos. Cuando uno se hace miembro de una iglesia, digamos que es normal y hasta cierto punto necesario que haya un orden en la congregación. Y también es normal que, por ejemplo, los líderes hagan ciertas reglas y tomen decisiones sobre muchas cosas que conciernen al teje y maneje del día al día de actividades que se dan en la congregación. Hablemos de la escuela dominical, las reuniones de damas, el cuidado de niños, muchos hacen homeschooling, horarios de cultos, atención a los necesitados, obras sociales, etcétera. Todo eso está bien. Muchos tienen ese don administrativo y hay personas que son increíbles para organizarlo todo. Y dentro de la unidad, todos, pues nos ponemos en una camiseta, es decir, la camiseta de nuestra congregación. Ayudamos, servimos, donamos tiempo, dinero, invertimos en la comunidad. El punto en donde se nota la manipulación psicológica es cuando la membresía viene acompañada de un pacto de fidelidad a la congregación, que realmente es una devoción al liderazgo.
y toda separación es considerada como la peor traición. El miembro tiene miedo de separarse de la congregación, aunque no sea por enojo o desilusión. A veces es por distancia, por horarios, por trabajo o porque simplemente le gusta más otra congregación. A muchos se les lava el cerebro y se les condena y dice que si se van de la iglesia les va a ir mal o que van a estar acompañados de maldiciones. He oído justamente hace unos días el testimonio de esta pareja que salió de su iglesia, algo de Potters, algo, y los líderes les dijeron que les quitaban su cobertura y la cobertura de Dios, y que ya Dios no les iba a bendecir y que iban a quedar en manos del diablo. Les comento que tuve que grabar esta partecita nuevamente porque hice un error ahí editando y terminé cortando lo que había dicho, pero no es mucho. Entonces, la idea es que en la manipulación psicológica, uno de los versículos que utilizan para justificar este poder y autoridad que tienen para dejarte sin protección divina es el siguiente. Hebreos 3:17. Y ahora sí seguimos con la grabación normal. Obedezcan a sus dirigentes y préstenles atención, porque ellos velan por sus almas como alguien que va a dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo y sin quejarse, porque esto no les sería de provecho a ustedes. Entonces, con este versículo te lo ponen ahí y a mí personalmente, a mí sí me consta que me dijeron, si tú no nos obedeces, te va a ir mal. Y imagínate si ahora tengo que dar, me decían, si yo tengo que dar cuentas de ti, en este momento no puedo dar cuentas de ti por tu comportamiento. Obviamente, nosotros tenemos que obedecer a los líderes, prestarles atención y yo también me he portado mal, yo también he sido rebelde, yo también he buscado la carne, no les he creído, no he escuchado tampoco de su sabio consejo. Pero eso más bien me ha traído el tas del Señor, no esto de que una maldición y que me voy a alejar de Dios y que Dios ya no va a estar conmigo. El líder no me va a alejar de Dios. Por otro lado está esta idea de los pactos. No me acuerdo en este momento cuáles son los versículos que utilizan para decir que tenemos que hacer un pacto, pero es la idea de que uno hace un pacto con Dios, es decir, con el líder, y al unirse a la iglesia quedamos al servicio y disposición del líder y sus secuaces. Estos pactos también pueden ser pactos de servicio por tiempo indefinido, de trabajo gratis, de entrega de dinero e imposiciones de lo más ridículas. La lista puede ser muy larga y me consta a mí de las exigencias que estos líderes ponen sobre las personas en cuestión de que inclusive ya no puedes ni siquiera enfermarte o si te enfermas es por tu culpa y aún enfermo deberías levantarte, ir al culto y cumplir con tus servicios. Y esto inclusive se exagera, que hablaremos luego en la cobertura, a puntos de que debes dejar a tu hijo recién nacido, a tu esposo enferma por servir en la iglesia. Ojo, esto sí es abuso espiritual, es tóxico, es dañino y estás enfrentándote a un líder manipulador y nada cristiano y nada bíblico. Cuídate. Por eso, oremos por sabiduría para los líderes, para nuestro gobierno y para nosotros. Estemos orando siempre por nuestras autoridades y por su convicción de pecado y la nuestra, para que ellos se arrepientan y hagan las cosas bien y escuchen la voz de Dios y la obedezcan correctamente y nosotros también nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos también ser siervos buenos con nuestros líderes. Estos líderes te engatusan ojo con su amor y aceptación con mucha frecuencia. A veces te alaban y le vienen profecías de Dios
de éxito y prosperidad sobre tu vida y que venga un ministerio amplio y que tú vas a tener iglesias y que vas a ser un evangelista y que Dios ha puesto en ti un don sobrenatural, pero siempre termina para servir al líder y hacer el pacto con el líder. Te hacen sentir de lo mejor y luego vienen las demandas y las pruebas de fidelidad. La idea es que al servir al líder y el escuchar de Dios, ellos pueden imponerte cualquier cosa, cualquier carga, y tú debes mostrar obediencia. Y créeme que esos pactos van a ser muy duros sobre tu vida personal y sobre la vida de tu familia. Y ahí tú vas a tener que discernir si lo que el líder te demanda como servicio a Dios es realmente algo funcional y que Dios está bendiciendo en lugar de una actitud soberbia de líder que te quiere a ti para su beneficio y para su beneplácito. Y bueno, si tú reconoces algo malo y quieres salirte de la iglesia, te condenan con que estás rompiendo un pacto con Dios y como en el versículo que leí anteriormente, no van a poder dar buenas cuentas de ti ante el Altísimo. Vamos con la siguiente señal. La siguiente señal es la número 3, rendición de cuentas, confesiones y secretos. Ay, esta señal me trae muy malos recuerdos. Un ambiente tóxico tiene que ver con el control de la vida de los miembros. En muchas congregaciones tóxicas, el control sobre todos los aspectos de tu vida viene disfrazado de discipulado. No tiene nada que ver con dar consejos, que sería lo más normal y sano. Esto sí se daba en mi iglesia antes de que fuera cambiando y fuera infectada. Es decir, la idea del discipulado se tornó en una necesidad de estar comunicando a la cobertura todo lo que hacías, dejaste de hacer o pensabas hacer. Ya no podías tomar decisiones propias, sino que tenías que esperar que la cobertura te dijera lo que podías o no podías hacer. Y esto provocaba que se rompieran límites y barreras por parte de los líderes. Es decir, por ejemplo, llegó un momento en que los esposos, cabeza de familia, ya no podían tomar decisiones libremente sobre su familia, trabajo, estudios, porque todo lo tenía que aprobar la cobertura. Y lo triste es que la cobertura muchas veces no era la mejor persona indicada para opinar. A veces, por ejemplo, un doctor estudiado, universitario, con negocio propio, tenía de cobertura una persona de educación y oportunidades diferentes, menores. Eso también daba lugar a envidias y malos consejos por parte de los líderes. Muchas veces ellos te aconsejaban hacer cosas que los beneficiaban a ellos, pero que te perjudicaban a ti. Yo vi tantas vidas arruinadas por la falta de sabiduría de las coberturas, matrimonios, personas que dejaron sus estudios, perdieron buenas oportunidades de trabajo, se casaron con quienes no debían haberlo hecho, todo por servir a Dios y al líder. Pero no se podía decir nada en contra del consejo dado por la bendita cobertura porque te condenaban con que estabas en rebeldía y desobediencia. ¿Y te has preguntado alguna vez qué tal si era la cobertura la que estaba en rebeldía y desobediencia? Los abusos que se dieron por esta práctica son infames y todos estos líderes abusivos deberían arrepentirse y pedir perdón. Es horrible el daño que han causado estos líderes a muchas personas y muchas veces ustedes van a decir, pero, ¿por qué te dejaste? ¿Por qué te dejaste? Porque ya les he dicho, uno también idolatra al líder y el líder por un tiempo lo ves como el único salvador y la palabra directa de Dios. Por otro lado, tienes un lazo muy, muy querido, fraternal con los líderes y sus familias. Entonces, para no romper eso, te dejas, te dejas manipular.
Y creo que muchas personas hemos caído en eso. Además de esto de pedir permiso por todo, estaban esto de las confesiones perpetuas a las coberturas. Muchas personas vivíamos con un sentir de condenación porque no le habíamos confesado pecados a la cobertura o porque habíamos tomado decisiones sin consultar. Y a veces venía ese miedo porque en varias situaciones de la vida teníamos que tomar decisiones inmediatas. Y como no podíamos usar el cerebro para discernir y las coberturas no estaban disponibles, pues teníamos que tomar decisiones. Y luego estábamos con ese sentimiento de culpa horrible esperando el castigo de Dios. Como nosotros no dejamos de pensar, nos dimos cuenta que obviamente podíamos tomar decisiones y que podíamos pedir consejo. Y mi papá solía decir, preguntas aquí, preguntas allá, preguntas acullá, y de ahí, de ese pozo de sabiduría, tomas tu decisión. ¿Que me he equivocado también. Pero también me han dado consejos malos. Cuando me he caído, siempre ha habido alguien que me levantara o me dijera, mira, la próxima vez hazlo de esta manera. Lo que sí debes preguntarte muchas veces es, ¿qué tipo de consejo también le pides al pastor? ¿Qué es más sabio, pedirle al pastor un consejo económico o a un banquero o a un economista? Que sea cristiano, está muy bien, pero ¿qué consejos le vas a pedir a tu pastor? ¿Cuál es la especialización de tu pastor? ¿Cuáles son las habilidades de tu pastor? ¿Cuál es la educación de tu pastor? Yo creo que, bueno, lo que sí deberías y lo que sí debería un pastor responder son tus preguntas difíciles acerca de los versículos y temas feos y difíciles de comprender, valga la redundancia de la Biblia. Es bueno pedir consejos, pero también hay que saber a quién y sobre qué. No sé si el pastor sea la persona más sabia para darte un consejo económico, al menos que sea del Evangelio de la Prosperidad y te diga que vendas todo y se lo des al pastor para que Dios te prospere. En el documental de Nexium se ve que a los miembros les obligaban a confesar y darles algún secreto de su vida como símbolo de fidelidad, que luego lo usaban para chantajearlos. Entonces ellos daban este colateral y no se respetaba la privacidad del individuo ni los límites relacionales. Y luego a veces te tenías que quedar en el culto o en la secta por miedo a que se divulgaran esas fallas tan íntimas y personales con las que te habías abierto a los líderes. Cuidado. Por eso en muchos de estos movimientos no te dejan tener amigos fuera de la iglesia. Pero yo te digo y te repito nuevamente que he tenido amigos no cristianos más sabios y que me han dado mejores consejos y con mucho más amor que, que los líderes de la iglesia. Así que a discernir se ha dicho. Y no tengas miedo de equivocarte. Y si te equivocas, pues a los pies de Dios que Él nos va a restaurar. El versículo que tergiversan para la manipulación y el abuso es este. Santiago 5:16. Confiésense sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque es grande el poder de la oración que un justo hace. Entonces, el mayor problema en este caso es que las confesiones son unilaterales, de los miembros a las coberturas y o al líder, y no hay una rendición de cuentas por parte del liderazgo, especialmente de sus errores y falencias ante ti, ante tu persona y peor, ante la congregación. Se esconde de la congregación muchas veces el pecado de los líderes o tienen su grupito secreto entre los cuales se encubren todo. Aquí el líder impone la interpretación, mientras que en una iglesia sana se estudia la Biblia, se leen y se estudian los eruditos libremente y hay la libertad de no llegar a la misma conclusión. Una iglesia sana
el líder también rinde cuentas a la iglesia. Y lo más sano es aquel líder que con humildad reconoce su pecado ante la iglesia, inclusive si esto implica que tenga que dejar de ser pastor. Y el problema muchas veces es que muchos de los del liderazgo es escogido a dedo porque son sí, son fieles devotos de otros líderes y dejaron de estudiar, dejaron sus profesiones, entregaron todo su dinero a la iglesia, se quedan en la bancarrota y no les queda más que atenerse y sujetarse a este líder malvado, malicioso, porque de otra manera ya no tienen, por ejemplo, cómo proveer para sus familias. Y de estos casos hay muchos y son muy tristes. Al respecto de la rendición de cuentas por parte del líder en un ambiente tóxico, cuando a él o cuando a este se le pide que rinda cuentas y que responda por sus errores acerca de cualquier cosa que sea, ahí se hace la víctima de persecución y ataques por estar predicando el reino de Dios. Y en la Biblia la persecución no se refiere a contiendas o problemas entre hermanos, entre creyentes, sino al ataque de las autoridades romanas, por ejemplo, por ser parte del camino, que era así como se le llamaba al primer movimiento de Jesús. Entonces recordemos, mostrar al líder su error no implica o no es una persecución, al menos que sí lo hagamos de mala manera y con una actitud de hundir a la persona, ¿no? Siempre, siempre en Cristo debemos restaurar. Eso no quiere decir que se le pueda restaurar al líder a su lugar de pastor o de anciano. Quizás se restaura su vida, pero tenga que dejar ese puesto. Esta señal también tiene mucha tela por cortar, pero por lo menos les he dejado con una idea básica. Por este momento o para este episodio voy a dejar las cosas hasta aquí, porque sí quisiera yo que se tomaran un tiempo para reflexionar en aquellas vivencias que han tenido, que pues piensen en las personas a quienes ustedes tienen que perdonar. También es importante que se perdonen ustedes también por los errores que cometieron porque creían que estaban haciendo lo correcto. Y en este mundo, ahora en esta situación, no estamos en el cielo todavía. Vamos a herir y nos van a herir. Restauremos nuestro corazón. Como dije anteriormente, si necesitan buscar terapia, háganlo, pero no no abandonen la fe por los errores de una persona tóxica. Hagan un mea culpa y digan, ok, esto que me hicieron, esto que viví en esta iglesia fue horrible, pero ¿realmente fue Dios? O quizá ustedes le culpen a Dios, ¿por qué Dios no me advirtió? ¿Por qué Dios no me dijo? Bueno, utiliza esto para ser una voz de alerta para otras personas y para que tú seas un mejor cristiano y puedas ayudar de una mejor manera a las personas que te necesiten a ti. Nos vemos en el próximo episodio de Las dos caras del misterio. Si tú tienes alguna historia para contarme o comentarme para levantar el ánimo y edificar la vida de otras personas que fueron heridas en una iglesia, por favor hazlo. Sigamos este movimiento de decir la verdad, reconocer la verdad y proclamar que Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides de darme un like, compartir mi video, escribirme algún comentario y participar conmigo. Hasta la próxima.